Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Tal vez uno de los milagros, por no decir el que más documentado de nuestra fe católica, sea el milagro de Calanda. Muy conocido en su época, y ahora tal vez como vivimos en una época, por desgracia, que todo lo tenemos que sumar, pesar, en una época de cientificismo y de positivismo, pues hablar de milagros, la verdad es que suena chino, incluso dentro de nuestra iglesia. Como yo he escuchado recientemente, pues desde un púlpito, intentar convertir una parte del Evangelio en que el Señor sacaba demonios de un endemoniado, pues intentar convertir eso en una enfermedad, etcétera. Eso lo he escuchado yo personalmente a un obispo. Entonces, por supuesto, un creyente, un cristiano que no cree en milagros, no es cristiano, porque estamos rodeados de milagros y todos los días, cuando yo voy a misa, se produce el milagro más increíble del universo, que es la transformación de un trozo de pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Y pues existen milagros de conversiones, empezando por la mía, en el 2012. Yo antes no creía y en un instante pues creí profundamente. Quizás para mí son los milagros que más me gustan, los milagros de la conversión del corazón. Un ateo, un perseguidor de la iglesia, no era mi caso, que pasa de repente a tener una fe profunda. Pero en este caso el milagro de Calanda, pues aparentemente es más espectacular que todo esto, porque es un joven, Miguel Pellicer, natural de Calanda, provincia de Teruel, que a los 19 años se va a casa de su tío en Castellón a trabajar el campo. Un día, con tan mala suerte de que la carreta se cae, tropieza, vuelca y una de las ruedas de la carreta le parte la pierna derecha. Él está en Castellón, el médico pues hace lo que puede en principio, le llevan al hospital de Valencia, con lo que supone en aquella época los traslados, etc. En el hospital de Valencia pues le arreglan aquello como pueden, pero él quiere irse a Zaragoza, porque había un hospital allí, que él tenía fe, y además tenía bastante fe en la Virgen del Pilar, que, dicho sea de paso, paréntesis, como ya creo que dije en otro vídeo, es la primera aparición de la Virgen, la primera y única aparición de la Virgen María en vida, en los años 40 del primer siglo, y allí se erige una ermita y lo que es hoy la Basílica del Pilar. Bueno, pues nuestro amigo Miguel Pellicer era devoto de la Virgen del Pilar. Total, que se traslada para Zaragoza con la pierna arreglada lo que podía. Y al llegar a Zaragoza, tras muchos días de camino, de Valencia a Zaragoza, 300 y pico kilómetros me parece, pues la pierna la tenía totalmente gangrenada, y total que los médicos deciden cortársela, amputársela, un poquito por debajo de la rodilla, y se la amputan. Y en aquella época, hoy por desgracia no, en aquella época se tenía bastante respeto por el cuerpo humano. Entonces cogieron la pierna y la enterraron, creo que en un cementerio cercano que había por allí. Bueno, y como la casa nativa de Calanda, de nuestro amigo Miguel Pellicer, pues no era excesivamente rica, por no decir que era pobre, no era miserable, pero era pobre, él, en su estado, le dio como apuro volver a su casa y se pidió permiso a la diócesis de Zaragoza, al obispo de Zaragoza, para pedir limosna.
y pues iba habitualmente a la Basílica del Pilar a pedir limosna. Era su forma de sustentarse. Malvivía en una pensión, cuando tenía dinero pues pagaba y cuando no pues dormía por donde podía el hombre. Y así estuvo, bueno, en aquella época Zaragoza tenía pues como 25.000 habitantes, una cosa así, y bueno, y todos los días pasaban a la basílica unos cuantos miles entre peregrinos y habitantes a la basílica. Por lo tanto, bueno, pues era muy conocido Miguel Pellicer pidiendo limosna con su única pata, con su única pierna, perdón, en la basílica de Zaragoza, pues era muy conocido. Bueno, total que pasa el tiempo y uno de los vecinos de Calanda pues llega por allí, le reconoce y le dice que sus padres están, espera, que son pobres pero no son miserables y que una boca más, y sobre todo la de su hijo, pues pueden subsistir con ello. Y entonces pues se acerca a Calanda, regresa a su casa natal de Calanda y allí intenta pues ayudar en lo que puede a su padre en las tareas del campo, pues separando, en fin, haciendo las tareas que pudiera hacer con una única pierna. Un buen día, un par de años después, creo, de haber aterrizado de vuelta a Calanda, unos años después, pasa una parte del ejército español por allí, por los pueblos. Antiguamente el ejército, cuando se trasladaba, no sé si era la lucha contra el francés o aquí me pierdo un poco, pues pedían que se hospedaran varios de los soldados pues entre el ayuntamiento, etcétera, y a los vecinos pues que pudieran acoger a algún soldado. Y en este caso los Pellicer acogen a un soldado, cenan esa noche y Miguel dice que se va a la cama a las 9 más o menos. Total, que se acuesta, no en su habitación, que se la habían dejado para el soldado, sino en la habitación de sus padres, en un jergón aparte. Bien, él se acuesta y al cabo de un par de horas o hora y pico, cuando el soldado ya había contado todas sus batallitas, nunca mejor dicho, y las celebradas y las por celebrar, pues se van a la cama. Y su madre, la madre de Miguel Pellicer, al entrar en la habitación, eso está, hemos dicho al principio de este vídeo que es el milagro tal vez más documentado, pues nota al entrar en la habitación un olor muy rico, especial. Entonces se acerca y con el candil y se lleva la sorpresa de su vida, que es que ve que por debajo de las mantas o de las sábanas a su hijo le salen de 2 pies, cuando estaba acostumbrado a ver un único pie. Entonces avisa a su marido, despierta al soldado, etc. Y despierta a su hijo. Dicen que le costó muchísimo, todo esto está, insisto, escrito. Los que queráis indagar más en esta maravilla, en este milagro, el milagro de Calanda, hay un libro de Vittorio Messori, que ya os hablaré de él, no sé si os he hablado, es un gran converso también, Vittorio Messori, y ahora mismo pues bueno, ya falleció, pero tiene grandes libros, entre ellos está El Gran Milagro, investigación sobre el suceso que asombró a Europa en la España de Felipe IV. Ya te digo, es un libro muy documentado, y al final del libro, en otro momento, a lo mejor en otro vídeo hablaremos de él, pues están los testimonios, el notario que testificó todo esto, que hizo, en fin. Se despiertan a Miguel. Dice que tardaron mucho en despertarlo porque él estaba soñando en ese momento con la Virgen del Pilar. Estaba asistiendo en sueños a una misa
y bueno, pues tardaron bastante en despertarle. Cuando se despertó, pues se llevó la sorpresa de que volvía a tener la pierna, no una pierna nueva, no una nueva creación. Esto tiene que quedar bien claro. Era su pierna, la que habían enterrado, volvió a estar en su sitio. De tal forma que esa pierna era más delgada que la que tenía su izquierda, porque la fuerza de andar con una única pierna fue haciendo musculatura, etcétera, y esta a simple vista se notaba más delgada y un poco más corta. Otro día hablaremos de un médico actual del siglo XXI que habla sobre este tema y que coincide totalmente con lo que en su momento vieron los testigos del pueblo. El soldado al día siguiente se fue transmitiéndolo por todo sitio donde pasaba, y evidentemente llegaron a toda Europa conocer el milagro de Calanda. Personas como Zola, Renan, David Hume, o sea, un montón de personalidades conocidas oyeron y escribieron sobre el milagro de Calanda. Por supuesto, enseguida se pusieron a averiguar. La Iglesia para esto suele ser bastante prudente. A veces se pasa de prudente y tarda varios siglos en reconocer milagros o apariciones. En este caso, un párroco de un pueblo cercano quiso averiguar si aquello era una mentira. Estamos en la época de la Reforma, los protestantes intentaban atacar y desprestigiar a la Iglesia Católica por todos los lados y disparaban por todos los frentes, y el buen párroco pues se agenció de un notario para ir al pueblo de Calanda y averiguar lo que había pasado. Bueno, para cortar esto, porque si no se hace muy largo, y aquí lo tenéis, o si lo queréis más corto, en este otro libro que os recomiendo, Las apariciones de la Virgen María, Doctrina e Historia, las 9 más importantes. Entre ellas está la primera, la del Pilar, y hace una reseña muy pequeñita sobre el milagro de Calanda también, atribuido por supuesto a la intercesión de la Virgen María, del cual Miguel Pellicer era muy devoto. Lo que hay que dejar claro que era su pierna, la que habían enterrado, era la que apareció, revivió súbitamente, y que se distinguía en la delgadez y en que tenía una cicatriz. Me acabo de acordar, tenía una cicatriz de que cuando de pequeño le había mordido un perro en esa pierna, y tenía la cicatriz de la mordedura del perro, un acceso también que había tenido de un grano, etcétera, más cosas. Era su pierna, no una nueva creación. Esto tiene que quedar bien claro, porque así quedó testificado, y así lo averiguaron. Después de un año de proceso bastante corto, debía estar muy claro, porque la Iglesia suele investigar muchísimo estas cosas. En ese año de investigación debía estar tan claro, porque era conocidísimo el cojo de Calanda, pidiendo, insisto, es como si aquí ahora en la catedral pues se lleva años un cojo, todo el mundo lo conoce, en la catedral de Santiago todo el mundo lo conoce, y al cabo del tiempo se va a su casa, vuelve y está con la pierna, y todos lo habíamos visto con una única pierna. Pues por muy increyente, por muy ateo, por muy esto que sea, si lo estás viendo con tus propios ojos, oye, en una época que no había trasplantes, no había injertos, no había nada. En la medicina, cuando se me olvidó comentarlo, que cuando le aserraron la pierna, lo hicieron con un poco de coñac,
o de licor, porque no había anestesia. Así que imaginaos, sí, pues con unos aceros al rojo vivo, pues le quemaron las penas para que le quedara el muñón, etc. No conté una cosa que sí es importante para un creyente. Cuando él estaba pidiendo en la Basílica del Pilar, de vez en cuando le pedía al párroco, al sacristán, a quien estuviera, que le guardara cera de las velas que iluminaban a la Virgen del Pilar. Y con esa cera se untaba el muñón. Eso se me había olvidado decirlo porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque para el que tiene fe se puede producir un milagro, en este caso para Miguel Pellicer. Y él, pues todos los días le pediría a su Virgen, a la Virgen del Pilar, que le sanara, etc. No creo que se imaginara hasta ese punto, pero bueno, pues él tuvo fe y la fe mueve montañas, y en este caso una pierna que apareció en Miguel. Bueno, al poco tiempo murió, es muy conocido, el milagro de Calanda, y pues ya hablaremos de más milagros, porque la iglesia, nuestra iglesia, afortunadamente está repleta de milagros. Y lo que pasa es que he querido empezar con este. Para mí, insisto, es más importante una conversión de un corazón incrédulo, de un ateo, que las hay así, o de un musulmán, o de un judío, etcétera, que esto, que también esto es más aparatoso, más asombroso quizás a primera vista, pero la conversión de un corazón incrédulo, un ateo, como, pues yo qué sé, como la mayoría de los ateos famosos que conocéis, Richard Dawkins, por ejemplo. Imagínate que de repente mañana pues me aparezca rezando el rosario. Eso para mí sí es más importante. Es más, porque es la conversión del corazón, de alguien que no creía absolutamente nada, como me pasaba a mí, y de repente pasé a creer. Bueno, pero he querido empezar con este milagro, el milagro de Calanda. Y porque la verdad es que es debe ser muy asombroso encontrarte de repente, imaginaros la escena, su madre entra en la habitación y de repente le ve dos pies que asoman por debajo de las sábanas. Y su pierna, la suya, no otra, no una creación nueva de Dios, la suya, son las formas que tiene Dios de hacer las cosas. Esta pierna, que es la tuya, te la vuelvo a regalar, de alguna forma. Además, él tuvo que volver a tener su rehabilitación, porque no fue de repente y se echó a correr. No. Los tendones tuvieron que volver a coger su sitio. O sea, bueno, si hay algún médico por ahí, él me entiende. O sea, fue pero era su pierna, la pierna que le habían cortado, sin anestesia, a lo bruto, pues, y que habían enterrado. Era su pierna. No, insisto, no una nueva creación. Os recomiendo, los libros de Vittorio Messori son muy difíciles de encontrar, y los pocos que se encuentran son carísimos. Este a mí me salió bastante económico, pero no sé por qué extraña razón son muy difíciles de encontrar. Son muy buenos, la verdad es que son muy buenos, porque él es como un periodista, y bueno, un licenciado en ciencias políticas, periodista de profesión, etcétera. Tiene un libro famoso que es Cruzando el umbral de la esperanza, con San Juan Pablo II. En fin, tiene muchos libros, pero este, que es de los menos conocidos de él, es muy bueno, porque es una investigación
profundísima de toda la historia del milagro que asombró a Europa en la España de Felipe IV. Y termino con esto. Felipe IV, lógicamente, se enteró al poco tiempo del milagro de Calanda y quiso conocer a Miguel. Y entonces Miguel fue a la corte e incluso se conserva en Zaragoza el recibo del jubón, porque claro, no iba a ir a ver al rey Felipe IV con los indumentaria de pobre que él tenía. Le compraron ropa nueva, un jubón, etcétera. Toda esa factura, ese recibo, se conserva. Insisto, es el milagro más documentado que existe. Y al llegar a la corte, le explica al rey lo que le había pasado, etcétera, etcétera. Cuando termina de explicarlo, Felipe IV, así consta, se levanta, se arrodilla ante Miguel Pellicer y le pide permiso para besar la pierna. Y así lo hace Felipe IV. Eso es historia. Y el milagro de Calanda es historia. Lo que cuentan ahora los niños en los colegios, no sé qué es con esto de la memoria histórica y estas cosas, ¿no? Pero esto que yo estoy contando en este canal y muchas más cosas que contaré es nuestra historia y forma parte de nuestra historia, no la que nos quieren contar. Miguel Pellicer, investigar y, pues queridos ateos, si queréis algo palpable, aquí lo tenéis, el milagro de Calanda, del joven Miguel Pellicer, que hace 3 siglos, más de 3 siglos y medio, va para 4 siglos, le cortaron la pierna y la Virgen, y Dios, mejor dicho, por intercesión de una de las vocaciones más conocidas para España y Hispanoamérica, la Virgen del Pilar, pues le devolvió su pierna, que estaba enterrada, porque en aquella época tenía mucho respeto por el cuerpo humano y ahora pues ya vemos el respeto que tiene, ¿no? Bueno, me he pasado muchísimo, pero merece la pena este milagro conocido. Milagro de Calanda, de Miguel Pellicer. Venga, si os gusta, pues suscribiros para que cuanto más personas sepan estas cosas, hoy muy olvidadas por desgracia, incluso entre nosotros, pues se expanda como la pólvora, iba a decir. Venga, que Dios os bendiga.